aprendan. Eso es lo que realmente me interesa. Entonces, con confianza, por favor, si tienen alguna duda, incluso de la sesión pasada de las talasemias o deficiencias de hierro, a pesar de que ya lo hayamos visto, por favor háganmela saber, porque pues con esto, con esta sesión de hoy, estaríamos terminando la serie roja para entrar ya en la próxima ocasión ya con temas de serie blanca. Entonces, con confianza. Hola, buenas noches. Hola, buenas tardes. Bueno, para mí en México aquí son tardes todavía. Dígame, por favor. Tengo una consulta sobre el reactivo de ayer, el metabisulfito. Ajá. ¿Qué tiempo dura la preparación? Fíjese que la preparación es estable 3 días, una vez preparado, pero en mi humilde opinión, yo sugiero que se prepare todos los días. Está bien. No hay esa posibilidad de que no salga la prueba por la calidad del reactivo. Gracias. De nada, de nada. Buenas, doctor. Hola, buenas tardes. Una consulta, para diagnosticar las hemoglobinopatías, aparte del método de electroforesis, ¿se podría también hacer por mediante PCR? Sí, nada más que sería una técnica mucho más cara y tendríamos que empezar con la electroforesis para saber qué tipo de gen habría que secuenciar. Entonces yo considero que es mucho más barato la electroforesis de hemoglobina. ¿Alguna otra preguntita, mis amigos? Hola. Hola, Química, buenas tardes. Buenas tardes, Dios. Dígame, Química, a sus órdenes. A sus órdenes, Química, dígame, por favor. No, simplemente lo saludaba. Un saludo, Química. Muchas gracias.
Bueno, también se vale, ¿no? Que prendan su micrófono pues, para mandar un saludo aquí para su hermano mexicano. Buenas tardes o noches. Hola, querida, diga. Consulta cuando vemos el frotis para valorar, digamos, para dar el informe en cuanto a ver leves, moderados y abundantes, digamos, leptocitos o eliptocitos, ¿cuántos campos debemos verlo o para valorar más o menos esa cantidad? Por ahí en 1 o 2 campos nomás llego a ver eliptocitos. Igual lo reporto, o sea, esa cantidad. Sí, digo, todo es importante reportarlo, salvo que sea una cantidad que sea interesante. Es decir, supongamos que usted revisa, así como dijo, 2 campos, y encontró en los 2 campos, no sé, 5 eliptocitos. En 2 campos, considerando que cada campo pues, tendría, no sé, 100 células, incluso un poquito más, y encontró 5 eliptocitos, créanme que en ese caso de eliptocitos no tendría sentido reportarlos. Por ejemplo, en el caso de que sean 5 codocitos, ahí sí vale la pena reportarlos y se pondría como ocasionales codocitos y empezar a buscar las causas por las cuales se pudieron formar. Y de entrada lo más común podría ser una dislipidemia. Hay células que equinocitos, por ejemplo, encontré, son de chocolate, no tienen sentido. Pero acantocitos, a pesar de que sean muy poquitos, se reportan, codocitos se reportan, esferocitos se reportan, degmacitos, que es lo que vamos a ver en un momento, se reportan, esquizocitos, se reportan por mínimos que se lleguen a ver, porque implican algo un poquito más interesante. Pero leptocitos, eso sí, definitivamente no. Está bien. Gracias. De nada. Así saquen ese tipo de preguntas, porque sé que siempre nos quedamos con dudas. Yo también he estado, es más, sigo estando de su lado. La práctica hace al maestro. Yo realmente ni siquiera me considero un maestro. Yo solamente soy pues, el manolo, porque sí me gusta que se refieran a mí. Yo sé que por respeto pueden decir doctor o químico, lo cual les agradezco obviamente, pero para mí es mucho más acá chida la banda, decimos en México, pues que me digan manolo. Los amigos no tienen profesión. Entonces yo sigo siendo el alumno, pero que se disfraza de alguna manera del maestro. Si ustedes realmente quieren aprender, el tip para aprender es enseñar. Enseñen. Den una plática, una conferencia. ¿A quién? Pues a quien se deje. Empiecen con su pareja. Que digan, oye, mi amor, vamos al cine. No, mi amor, siéntate, te voy a hablar de las hemoglobinopatías. ¿Cómo se diagnostican las talasemias, por ejemplo? Así, aviéntense. Pues con confianza, suelten las preguntas. Ok, pues mire, vamos a empezar ya con los demás temas. No nos faltan muchos, pero vamos a continuar. Entonces decíamos ayer que, que siempre es importante que ustedes revisen el microscopio, porque el hecho de que empecemos a encontrar codocitos con células plegadas, automáticamente
eso me debe de hacer pensar en que el paciente tiene una hemoglobinopatía. Pero también puede darse el caso de que tenga una biometría, como lo son las hemoglobinopatías en estado heterocigoto, normales, y que el frotis incluso me pareciera prácticamente normal. Por eso es importante la técnica de inducción. Qué bueno que me sigan preguntando esas partes de y dónde consigo el reactivo y la estabilidad del reactivo, porque obviamente eso me hace pensar que ya les generé ese gusanito de decir, no, pues vamos a hacerlo, vamos a ver qué encontramos acá en nuestro país. Ayer hablábamos de la hemoglobina S, que tenía una inducción positiva, y que obviamente cuando hagamos la electroforesis, pues lo que se espera es que corra o migre una hemoglobina en la región que está anterior a la hemoglobina adulta, que es la zona de la hemoglobina S. Lo voy a regresar tantito para que la vean. Esa. Esta es la hemoglobina S. El corrimiento normal de la sangre sería, en un principio correría la hemoglobina 2, después seguiría la hemoglobina S, en caso de que exista. Entre estas dos no hay nada. Después de la S viene la fetal, que vendría cayendo aquí, que en este caso pues obviamente no hay. Después seguiría la hemoglobina 1 y posteriormente seguiría la hemoglobina H, o rápida. Entonces resulta que tenemos un paciente que tiene una inducción positiva. Entonces decíamos ayer, si la inducción es positiva, quiere decir que es hemoglobina S. Yo ya sé que tengo que encontrar hemoglobina S, pero hay una situación que es esta, que es la hemoglobina C. Harlem. Fíjense lo que voy a decir. Ustedes tienen un paciente con inducción positiva, pero resulta que cuando hacen la electroforesis no tienen una banda para hemoglobina S, sino más bien tienen una banda para hemoglobina C. O sea, ¿cómo? Sí. Yo esperaba que con la inducción migrara a la región de hemoglobina S, pero sin embargo no corre en la hemoglobina S, corre en la región para hemoglobina 2 y la cantidad corresponde a la hemoglobina C, que es del 50%. Esa hemoglobina se le conoce como hemoglobina C. Harlem, que en realidad es una hemoglobina S modificada. Entonces apúntenle, la hemoglobina C. Harlem es en realidad una hemoglobina S modificada. La hemoglobina C. Harlem es una hemoglobina S modificada. ¿Por qué? Porque tiene la misma alteración, que es la sustitución del ácido glutámico por valina, porque es una S. Pero aparte, tiene otra sustitución, es decir, tiene dos mutaciones. Y la otra es la sustitución del aminoácido 73, que debería ser asparagina, y perdón, un error de la escritura, y fue sustituido por ácido aspartic. Tiene dos mutaciones, la hemoglobina C. Harlem. Y le pusieron Harlem porque fue descrita en un barrio estadounidense, el barrio de Harlem. Pero en realidad es una hemoglobina S, pero con otra alteración. Para que vean lo interesante de que ustedes hagan inducciones, para que sepan interpretar correctamente la patología. Esta hemoglobina C. Harlem también protege de la infección por plasmodium. Entonces quería mostrarles o decirles esta situación que puede ocurrir. Es rara o extremadamente rara, pero bueno, uno nunca sabe lo que le va a tocar. Y más si ustedes trabajan en un hospital o en un centro de salud, ustedes están en la mejor escuela. Ustedes están en la mejor escuela. ¿Por qué? Porque va a llegar todo. Ahí van a aprender todo. Entonces hay que estar preparados.
Entonces, ya vimos defectos de membrana, ya vimos defectos en la hemoglobina. Ahora lo que se nos viene son defectos enzimáticos. Y básicamente me voy a referir a uno. Y fíjense, entonces empezamos. Como lo hemos venido diciendo, siempre es muy importante que ustedes tengan la clínica de los pacientes. Es importante que tengan la clínica de los pacientes. Eso les va a ahorrar mucho tiempo. Desafortunadamente, y lo digo porque aquí pasa en México, el doctor está por su lado y el químico está por su lado. El amigo doctor, pues, no es su fuerte laboratorio, la neta, ¿no? Ellos dicen que sí, pero realmente, al menos para cuestiones de mato, no. El químico es chicho, fregón, chingón, decimos aquí en México, para el laboratorio, pero no es su fuerte la clínica. Entonces ahí tenemos broncas, porque yo necesito que alguien junte las dos cosas, que sea fregón en el laboratorio y que sepa clínica, porque ahí es donde empezamos a hacer las cosas mucho más fáciles. Entonces, fíjense, es un paciente masculino de 20 años con historia de ictericia intermitente desde que nació. Es decir, está amarillo, luego no está amarillo, no está amarillo, es intermitente. ¿Qué refiere hemoglobinuria? Que traducido al castellano, ustedes saben, sería la presencia de hemoglobina en la orina. Tiene astenia y adinamia, obviamente por el cuadro anémico. Y fíjense qué interesante es esto. El paciente refiere que sus síntomas, o sea, su anemia, su hemoglobina en la orina, empeora cuando consume alimentos como las habas, como las salsas picantes, como la carne al pastor. Bueno, a lo mejor ustedes allá no tienen tanta bronca, porque aquí en México la carne al pastor se hace en un trompo. Es chido, algún día tendrían que venir a México. Es más, los invito, mis queridos amigos, a México. Es más, si ustedes gustan, pónganse de acuerdo conmigo, puedan viajar 2 o 3 personas para que valga la pena, 4, si quieren, y vengan a hacer una estancia aquí en mi laboratorio, para que yo les enseñe todo esto que estamos viendo ahorita nada más por foto, lo puedan ver en vivo y a todo color, sin ningún costo. Belleza. Cubrir sus viáticos, obviamente su pasaje, sus comidas, el hospedaje, incluso también va ya incluido aquí en lo que yo les puedo apoyar. Un servidor tiene un pequeño departamento en la parte de arriba del laboratorio, que es donde doy las clases, por cierto. Entonces, vengan para que, pues no nomás se queden con las fotos, sino que vean cómo se ve realmente al microscopio todo este tipo de casos, y obviamente otros, ¿no?, que por cuestiones de tiempo no podemos ver. Entonces, resulta que es un machín de 20 años, hombre con 10 gramos de hemoglobina, pues obviamente es anemia, porque para la región, la altura del que él me refería, tenía que tener 12 como mínimo. Entonces sí tiene anemia. Normo. Y tiene anemia, como le hemos venido diciendo durante toda esta situación de este módulo de 3 días, es porque tienen pocos glóbulos rojos o tienen menos eritrocitos. Esas son las características de las normo, eritros bajos, con retis altos. Retis altos. Entonces dijimos anemia, con eritros bajos, con retis altos. Eso puede ser algo hemolítico, ¿no? Obviamente ustedes hacen el frotis y hacen los retis y se preocupan por la clínica. Y resulta que cuando hacen el extendido, se encuentran eritrocitos como eso. No sé si alcanzan a ver que literalmente pareciera que los mordieron. Son eritrocitos mordidos. Pero no se ven muchos, Manolo. No se ven muchos, pero sí hay.
Y es lo que comentaba hace ratito la química. Oiga, si yo miro 3 campos, 4 campos, y se ven 2 o 3, habrá células que no tenga sentido. Que no tiene sentido reportarlas porque no implican ningún diagnóstico, pero estas sí implican un diagnóstico y se llaman degmasitos, con G, degmasitos, que en realidad son eritrocitos mordidos porque se les oxidó la membrana. Sufren un proceso de oxidación. Fíjense en una fotografía de un campo más amplio. Aquí está, mordido, mordido, mordido. No. Mordido. A veces lo engañoso de cuando nosotros observamos en el objetivo de 100 es que es un campo muy reducido. Muy reducido, y entonces pareciera que no hay muchos. ¿Por qué? Porque el campo es muy reducido. En cambio, una fotografía de un campo un poquito más amplio, dice, no, sí hay. Pareciera que no, pero sí hay. Entonces eso es importante que consideren también, o enfocarlo en el objetivo de 40. Y aquí están. Degmasitos. En la clínica se refería como que el paciente tenía hemoglobinuria, que en realidad es la hemoglobina en la orina. ¿Se acuerdan cuando empezábamos a hablar y decíamos, es que hay hemólisis que es intravascular y hemólisis extravascular? Decíamos que la hemólisis extravascular es aquella que se da por fagocitosis, por parte de los macrófagos, ¿no? En la panza de ellos, en el vaso, en el órgano vaso. Pero también hablábamos de una hemólisis intravascular, en donde los glóbulos rojos se rompen en circulación. El cuerpo no puede darse lujo bajo ninguna circunstancia de perder el hierro. Y cuando nosotros rompemos los glóbulos rojos en circulación, la hemoglobina es una proteína pequeña que puede ser filtrada a través del glomérulo renal y perderse en la orina, cosa que obviamente no debe suceder. Por eso tenemos proteínas que se le pegan a las moléculas de hemoglobina para hacerlas de mayor volumen, y esas proteínas se llaman haptoglobina y hemopexina. ¿Estamos? Pero nosotros no tenemos cantidades industriales de estas proteínas. Entonces, cuando la hemólisis en circulación es mayor, lo que va a suceder es que la cantidad de haptoglobina y hemopexina que yo tengo ya no me alcanzan para poder reabsorber la hemoglobina. Y entonces se empieza a perder a través de ella, a través de la orina. Y como la hemoglobina ya queda libre, es sensible a la oxidación. Y cuando la hemoglobina se oxida, se torna de un color café oscuro. Y entonces los pacientes que tienen hemoglobinuria refieren a orinar, fíjense qué interesante es esto también, orinan de color Coca-Cola. Bueno, aquí en México así me dicen, oiga, doc, o oiga, químico, fíjese que orino como color coca. ¿Hasta dónde llega la mercadotecnia? Nunca dicen orino color Pepsi. Nunca dicen orino color Red Cola, porque son marcas de refrescos aquí en México. Dicen orino color coca. Y entonces uno dice, te entiendo. Ya sé qué es lo que me quieres decir, que orinas de un color oscuro. Oiga, ¿cómo es el color coca? Viertan un poco de coca en el excusado, para que sepan qué es lo que dice el paciente. Ok. Oiga, ¿y orina siempre color coca? No. Eso sí, en el día sí, todo el día orino de color como coca, ¿no? Pero pasan 2 o 3 días, ya no, se me quita. ¿Por qué es importante eso que le estoy diciendo? Porque algún día, ¿verdad?, les puede llegar a tocar algún paciente, algún día les toca a algún paciente
que a lo mejor le refiere este detalle de que orina color coca, pero únicamente por la mañana. Y no siempre. Persona adulta, ojo con esto, persona adulta que orina de color como coca por las mañanas, exclusivamente por las mañanas, pero no siempre, eso podría indicar una entidad neoplásica que se llama hemoglobinuria paroxística nocturna. ¿Qué tiene que ver con el sistema complemento? Ahorita nada más se las digo así porque salió el tema. Pero bueno, hemoglobinuria paroxística nocturna, habría que hacer un inmunofenotipo para eritrocitos. Estos pacientes tienen deficiencia de CD55 o CD59, que son proteínas que lo protegen precisamente de la fijación de complemento. Pero bueno, color coca. Comen habas. Las habas son muy oxidantes, extremadamente oxidantes. ¿Qué personas que no tienen deficiencia de la enzima, en este caso glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es la bronca? No pasa nada. Podemos tragar toda la salsa Valentina, que no sé si allá en Bolivia venden, es una marca acá mexicana, pero son salsas que se le ponen a las botanas. México es muy botanero, taquero por excelencia. Tacos al pastor, salsa Valentina, habas, son muy oxidantes. ¿Y qué es lo que sucede? Que esto afecta a los varones. ¿Por qué? Porque el gen, apúntele, el gen para la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa está en el cromosoma X. Entonces, si nosotros tenemos un cromosoma X malo, entonces lo que va a suceder es que carezco de la producción de la enzima. Y entonces, al tener poca enzima, lo que va a suceder es que se me oxidan las proteínas de la membrana junto con las moléculas de hemoglobina. ¿Qué es lo que va a suceder? Que ciertas porciones, ahorita me regreso, que ciertas porciones, el glóbulo rojo, se empiezan a oxidar. ¿Qué es esto? Y entonces un macrófago le retira la porción no flexible porque se oxidó y el resultado es un decnacito. ¿Qué quiere decir? Que la presencia de decnacitos, como lo hemos visto en la fotografía, se asocia como primera opción a deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Eso es lo que usted quiere que se aprenda. La presencia de decnacito las debo asociar a la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y ahí están. Claro que yo no sé de entrada cuál es la dieta del paciente, no lo sé. No lo sé. Por eso es importante preguntar qué comió. Usted podría pensar que no tiene sentido, o sea, como que ¿para qué quiere saber qué comió? Pues tiene mucho sentido para poder emitir un diagnóstico. ¿Cómo se lo digo al doctor? Pues sí, anemia normo, con presencia de moderados decmacitos o incluso pueden ser escasos. Y fíjense, esferocitos también. Aquí está un esferocito, otro esferocito. Y en este sí hay esferocitos. Pero lo más importante son los decmacitos. ¿Qué es lo que le digo al doctor? ¿Sabe qué? Sugiero realizar la determinación de glucosa cuando la crisis hemolítica haya desaparecido, es decir, 3 meses después. Los pacientes, cuando tienen la hemoglobinuria, el cansancio, la ictericia, tienen esta morfología que me sugiere que al paciente le falta la glucosa 6-fosfato. Pero no debo solicitar la determinación en ese momento. ¿Por qué? Porque tenemos un recuento de reticulocitos mucho mayor a lo normal.
Y entonces, como se hace la determinación en sangre total, el hecho de que no tengamos una población homogénea porque tiene más reticulocitos de lo que normalmente hay, esto puede falsear la determinación y a lo mejor no sale ni baja. Entonces, ¿qué es lo que le digo? ¿Sabe qué? Vamos a hacerle la glucosa, 6-fosfato, pero no ahorita, sino de 3 meses, después de 3 meses. Pero ya no tacos, ya no salsa, ya no habas, porque si no siempre va a estar hemolizando. Por eso dice crisis hemolíticas, ictericia intermitente, porque esos pacientes comen oxidantes y hemolizan. Dejan de comer oxidantes y ya no hemolizan. Es decir, una persona que ya se diagnosticó con esta patología, si no consume oxidantes, hace su vida lo normal que se pueda, ¿eh? Ya no tienen anemia. No les pasa nada. La bronca está que si comen algo se van a poner mal. Y eso es a veces lo que los doctores, pues también les genera cierta duda. ¿Por qué a veces está anémico y a veces no? A veces sí, a veces no. A veces está amarillo, a veces no. A veces orina con coca, a veces no. Pues depende de lo que consuman, ¿no? Depende de la alimentación. Y entonces, también se pueden llegar a observar este tipo de células, son muy parecidas, en un tipo de hemoglobina, que se llaman hemoglobinas inestables. Pero es mucho más importante en la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. También apúntale como un dato cultural. La deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa la deficiencia de glucosa seis-fosfato deshidrogenasa afecta aproximadamente a 400 millones de personas en el mundo. Son un montón. 400 millones de personas en el mundo tienen deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Increíblemente. Pero muchas no lo saben. Y las personas que no usan una bata tienen perdón de Dios. Pero usted que usa una bata, se pone una bata en el laboratorio, usted no tiene perdón de Dios. Ojo. En este paciente se le hizo la determinación de glucosa y se comprobó que tenía baja la glucosa. ¿Cuál es el diagnóstico? Anemia hemolítica por oxidantes, porque se lo conoce porque se asocia a oxidantes, secundaria deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Cómo está el show? Las proteínas son sensibles a los oxidantes, específicamente donde está incluido el aminoácido cisteína. Pero las proteínas tienen un guardaespaldas, un protector, que se llama glutatión, que en realidad son 3 aminoácidos pegados. Es ácido glutámico, una cisteína y glicina. Y lo que va a suceder es que los oxidantes, antes de que le peguen a las proteínas, el glutatión se interpone para decirles, oxídame a mí, válgase la expresión, pero a las proteínas no. Oxídame. A mí pégame, a mí oxídame, pero a la proteína no. ¿Eso quieres? Te oxido. Y entonces resulta que el glutatión se oxida. 2-glutatión se oxida. Pierden los hidrógenos. Pero yo necesito que ese glutatión vuelva a funcionar. Es como el guardaespaldas, que le pegan un balazo, pues le tienen que sacar la bala pues, para que vuelva a chambear. Nada lejano de esta realidad. El glutatión se oxida, pero tengo que reducir el glutatión. Pero para que yo reduzca el glutatión, obviamente se necesita una enzima, fíjense qué complejo, que se llama glutatión reductasa, fíjense qué complejo, que toma los hidrógenos del NADPH, que se oxida. Pero yo
yo necesito reducir otra vez al NDPH. ¿Quién es el que lo ayuda a reducir? La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Entonces, para fines prácticos, porque a mí me interesa que lo entiendan, está fácil. Si no tengo glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, no puedo reducir al glutatión. Si no puedo reducir al glutatión, se le acaba el protector de las proteínas al glóbulo rojo. Y entonces los oxidantes le van a pegar a las moléculas de hemoglobina, que son proteínas, pero también a las proteínas integrales de membrana. Y entonces se oxidan proteínas de membrana junto con las moléculas de hemoglobina en ciertas regiones del glóbulo rojo, favoreciendo que esta porción de esa célula sea rígida. Y al volverse rígida, esta parte no pasa a través del órgano vaso, porque son poros muy pequeños. Pasa esto, pero esto ya no. Y entonces resulta que cuando el macrófago le retira esta porción, el resultado es una célula mordida, que se llama adenocyto. Por eso es importante que nosotros veamos frotis. También se tiene algo que se llama metahemoglobina, es algo mucho más raro. Mucho más raro. Pero escúchalo, es muy delicado, escúchalo. Raro y grave. Y resulta que esos pacientes sufren de la presencia de una hemoglobina que se llama hemoglobina M, o metahemoglobina, en donde los pacientes, para su mala fortuna, tienen cadenas globínicas que, cuando se empiezan a formar las moléculas de hemoglobina, estas exponen al grupo M. Cuando hacemos las moléculas de hemoglobina, dijimos, se hacen las cadenas globínicas, el grupo M se incrusta en la cadena globínica, pero la estructura tridimensional de la proteína le hace una especie de saco, lo envuelve, lo arropa, lo protege. ¿De qué? De los oxidantes. Pero hay pacientes que desafortunadamente tienen un cambio en las cadenas globínicas donde se ensambla específicamente el grupo M, que es histidina. Las histidinas se ensambla ahí el grupo M, pero es cambiado por tirosina. Y al cambiarse por tirosina, lo que va a suceder es que el grupo M ya no queda protegido por la estructura proteínica, sino más bien queda expuesto y es sensible a los oxidantes. Y esto va a favorecer que el hierro que es ferroso pase a férrico. Y una vez que el hierro ferroso se convierte en férrico, esto ya es irreversible. Esos pacientes tienen problemas con el transporte de oxígeno y se ponen morados, lo cual es muy delicado y se pueden morir. Se los platico nada más así, bajita la mano, que es una metahemoglobina. Y entonces empezamos ahora ya a hablar del último grupo de anemias hemolíticas que se llaman anemias hemolíticas adquiridas. ¿Qué puede ser un problema autoinmune? Puede ser la presencia de crioaglutininas por medicamentos, por microorganismos y las microangiopáticas. Estas son anemias hemolíticas adquiridas. Y, como le hemos venido haciendo, vamos con casos clínicos. 6.8 gramos de hemoglobina, paciente adulto, ictericia, ojo, amarillo. 6.8 de hemoglobina, anemia. Volumen un poquito alto, pero los rates también son altos. Entonces, si yo tengo un volumen alto, con rates altos, eso se llama falsa macrocitosis. Volumen alto, apúntele, con rates altos, eso es una falsa macrocitosis. ¿Qué quiere decir? Que no es real. Que esta falsa macrocitosis se produce porque como hay muchos reticulocitos, los reticulocitos son más grandes que un eritro y afectan el promedio.
Ya después, como parte final de la sesión, vamos a decir que cuando haya volumen alto con retis bajos, eso es una verdadera macrocitosis. Pero ahorita vamos a ver eso. Volumen alto con retis altos, falsa macrocitosis. Y tienen anemia porque tienen poquitos eritrocitos. Entonces yo diría, pues es una anemia que yo sé que es falsa macrocítica porque tiene retis altos, entonces sería realmente una normo también. No, pues usted no lo cree. Normo, pues vamos a ver qué hay. Tú haces el frotis y ¿qué es lo que se observa? Esfero. Ah, y antier les mencioné que siempre que haya esferocitos tienen que hacer un directo. Las cosas son fáciles, nada más que a veces nos brincamos las cosas, pasamos las observaciones por el arco del triunfo. Entonces, papita, adulto con esferocitos, CUMS, papita. En este caso, el CUMS fue positivo. Entonces, yo tengo un adulto con un CUMS positivo, ya está, el diagnóstico es papita, es fácil. Se llama anemia hemolítica autoinmune. ¿Ya? Y este paciente que tiene 6.8 gramos, pero yo tengo pacientes que tienen 3 gramos de hemoglobina, incluso mueren. Otros que tienen 10. Eso es muy variable. Pero siempre tienen esferocitos. ¿Cómo lo saco? Con CUMS. Y entonces, ¿cómo se lo voy a decir al doctor? Pues fácil, anemia normo, y que ven esferocitos, pueden encontrar basofilia difusa, pueden encontrar eritroblastos. En este caso se reporta así porque el caso lo tenía. No puse las fotos, pero el caso lo contenía. Pero lo más importante son los esferocitos. Y que van a sugerir CUMS directo. Porque usted está pensando en una anemia hemolítica autoinmune. Anemia hemolítica autoinmune. ¿Qué es lo que sucede en sus pacientes? Que desafortunadamente los pacientes empiezan a generar anticuerpos que reconocen algún antígeno de la membrana de los glóbulos rojos. Entonces los glóbulos rojos quedan recubiertos de anticuerpos. Y los macrófagos tienen receptores para la fracción constante de los anticuerpos. Entonces la lógica de un macrófago es, si tiene pegado el anticuerpo, es extraño. Porque si fuera propio, no tendría que tener pegados anticuerpos. Entonces, como sí los tiene pegados, decimos aquí en México, presta para la orquesta. Y lo empieza a fagocitar por pedacitos. Y entonces gradualmente el glóbulo rojo pierde membrana, hasta que se forman los esferocitos, para que en una última ocasión el macrófago lo trague por completo. Y el diagnóstico se saca fácil con un CUMS directo. Entonces está papita. Ok, entonces este caso tuvo un CUMS directo positivo. Y no es por alarmarnos, ¿verdad? Pero una vez que ya salgamos de la pandemia, no les extrañe que aparezcan un número mayor de enfermedades autoinmunes.
No les extrañe que empiecen a generarse después de la pandemia más problemas autoinmunes. Siguiente caso. Es un caso también algo característico. Fíjense, paciente femenina de 73 años que llega al servicio de urgencias por presentar fiebre, problemas respiratorios, es importante. Y se realizan pruebas básicas. Pero fíjense, resulta que se mete la biometría al equipo y el equipo determina que el paciente tiene 11 gramos de hemoglobina, tiene anemia, no muy grave, pero tiene anemia, da un volumen alto, pero las concentraciones no. Y el recuento de eritros es bajo. Y entonces uno piensa, algo está mal aquí, porque no se podría tener 11 gramos de hemoglobina con tan poquitos eritrocitos. El equipo no puede con los cálculos de las concentraciones. Incluso puede llegar a tocar el caso donde el equipo ni siquiera mida el volumen. O puede darse el caso que dé volumen alto y concentraciones de 60, 100, 120. Porque quiere decir que el equipo contó mal. Pero no hay bronca. Como siempre hacen frotis, hacen su frotis y encuentran esto. Eritros pegostreados, agregados eritroides. Esto es lo diagnóstico. Esto sugiere presencia de crioaglutininas. Presencia de crioaglutininas. Obviamente ustedes no pueden reportar esto, porque el doctor no les va a llamar la atención, el químico que no checa la hemoglobina con el número de eritrocitos. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a calentar la muestra a 37 grados durante unos 30 minutos y prácticamente así la sacan del baño María, la mezclan rápidamente y la vuelven a clavar el equipo. Y entonces ese es el resultado después de haber hecho ese procedimiento. La hemoglobina es un parámetro que se mantiene muy estable, 11, 11,2, es algo normal. Pero fíjense, ya el volumen es normal, las concentraciones son normales, los eritros ya no son tan bajos. Esta es una biometría que se corrige, pero con el procedimiento de calentar la muestra. Y tengo que informarle al doctor, doctor, yo procesé la biometría, pero la calenté. Si usted reporta esta biometría, pero no le dice que la calentó, le está quitando todo el valor de diagnóstico. Ahora, esta morfología de eritrocitos todos pegostreados, lo que va a suceder es lo siguiente, que el glóbulo rojo, como son muchos pegados, para el equipo es 1. Por eso el conteo es muy bajo. Y cuando el equipo mide el tamaño, pues mide el tamaño de este masacote de eritrocitos. Por eso el volumen es alto. Incluso es tan alto que a veces ni siquiera se puede llegar a determinar. Los equipos tienen problemas para el conteo. Entonces, esta morfología sugiere la presencia de crioaglutininas. Y, apúntele, siempre que haya presencia de crioaglutininas, debo solicitar anticuerpos antimicoplasma pneumonia. Anticuerpos antimicoplasma pneumonia. Regla.
siempre que haya presencia de crioaglutininas, tengo que hacer anticuerpos antimicoplasma neumónico. Incluso cuando ustedes están haciendo la biometría, pueden ver que cuando ladean el tubo se ve la consistencia como arenosa. Eso sugiere, obviamente, las crioaglutininas. Caliento la muestra. Obviamente hago el frotis y no necesito calentarlo. Al contrario, qué bueno que lo hago así ya todo frío. Estos anticuerpos que son crioaglutininas son anticuerpos de tipo IgM. Y las inmunoglobulinas de ese tipo son pentaméricas. Es decir, son 5 anticuerpos en uno. Entonces, como son 5 anticuerpos en uno, un mismo anticuerpo puede fijar 5 eritrocitos. Y si se pega otra inmunoglobulina, otros 5. Y otras 5, y 5, y 5, y 5, y 5, y 5, y 5, hasta que hacen un chipote de eritrocitos. Y el agente causal es micoplasma neumónico. No es el único, pero es el más importante. Otra situación que puede dar presencia de crioaglutininas, y apúntelo, son linfomas. Linfomas B. Otra cosa puede ser leucemia linfocítica crónica B. O puede ser también de manera idiopática. Puede ser de manera idiopática. Entonces está fácil. Calienten las muestras. Siguiente situación. Estamos hablando de las anemias hemolíticas adquiridas. Químico que se respeta le entra a todo. Químico que se respeta le entra a todo. Y tiene que saber de todo. Fíjense, pequeña de 2 años que llega a urgencias por fiebre, diarrea clínica, diarrea, ictericia y petequias. Entonces le hacen la biomelapeque, tiene 9 gramos de hemoglobina, yo esperaba 12. Es anemia, normo. Pero plaquetas bajas. Hasta ahorita nos habíamos metido con anemia, eritrocitos vagos, sí. Pero es la primera ocasión en la que yo refiero que aparte de anemia, hay plaquetas bajas. Aquí hay un dato digno de llamar la atención. Y apúntele así. Siempre que haya anemia con plaquetas bajas, debo buscar esquizocitos. Debo buscar esquizocitos. Los doritos, pues. Triangulitos. Eso es característico, porque aquí está este. Son varios. Pero bueno, el más característico pues, siempre va a ser este, ¿no? Es un triangulito bien hecho. Y esa presencia de ese triangulito bien hecho indica que el paciente tiene un proceso de coagulación intravascular. Y esta fotografía no la voy a quitar porque es compatible con varias cosas. El frotis es igual, o al menos muy parecido en varias situaciones. La diferencia radica en la clínica de los pacientes. Ahí viene la gran diferencia. Entonces, fíjense, yo tengo anemia
más plaquetas bajas. Y si la persona es una mamita embarazada, eso se va a llamar eclampsia. Eclampsia. Y están obligados a informarlo, porque el doctor tiene que saber que esta paciente tiene ese gran detalle. Aquí en México no se puede morir una mamita en el hospital porque aquí hay broncas. Aquí no aplica la de, pues ya se murió, pues ya ni modo. No, aquí no. Aquí en México vienen y van a preguntar qué pasó y obviamente van a tratar de encontrar algún culpable, porque alguien seguramente no hizo su chamba. Entonces esto les puede salvar el pellejo. ¿Qué es lo que pasa? Algunas mujeres, afortunadamente, muy pocas mujeres, sufren de malformaciones placentarias. Las células más ricas en factor tisular son las células de la placenta. Pero algunas mamitas, esas malformaciones placentarias crean invaginaciones que se meten a la luz de los vasos sanguíneos. Y al exponerse a la luz de los vasos sanguíneos en circulación, ya tengo los factores. No todos los factores de la coagulación están en la sangre, hay uno que está afuera, que se llama factor tisular, por obvias razones le pusieron tisular. Pero al ponerse en contacto con la sangre, se activa la coagulación. Se activa la coagulación a nivel placentario. Y cuando usted habla de coagulación, automáticamente tiene que hablar de plaquetas. Automáticamente tiene que hablar de factores. La coagulación simplemente es la formación de fibrina. Esa es la coagulación. La formación de fibrina. Y la fibrina involucra plaquetas. Por eso las plaquetas en estos pacientes son bajas, porque existe una plaquetopenia por consumo. Y esa formación de fibrina lo que va a hacer es que en la luz de los vasos sanguíneos se empiezan a formar hilos, redes, como si fuera una atrapasueño, ¿sí? Y esas redes de fibrina funcionan como una cuchilla, que literalmente van rebanando a los eritrocitos y los dejan con esos bordes angulares, y el más característico es aquel que tiene la forma como de triangulito. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que si una mujer está embarazada y le encuentran esquizocitos, eso se llama eclampsia y tiene que informarlo porque el doctor debe de saber que esta paciente ya empezó a consumir plaquetas y ya empezó a consumir factores. Que obviamente entiendo que es una urgencia, pero si el doctor opera en estas condiciones sin tener lo necesario para poder de alguna manera regular la coagulación, la paciente puede morir desangrada. Y entonces, obviamente, yo cometí un gran error al no hacer el frotis. Yo habré cometido un gran error al no informar esto al doctor. Entonces, anemia más plaquetas bajas, más doritos, más mujer embarazada, eclampsia. El caso de la niña, anemia más plaquetas bajas, más doritos, más diarrea, esto sugiere que la paciente tiene un cuadro infeccioso gastrointestinal. Y esto se asocia a Shigella o Salmonella o E. coli. Y esa Shigella, Salmonella o E. coli van a lesionar los vasos sanguíneos a nivel renal, activando la coagulación intravascular, pero en el riñón. Entonces estos pacientitos, que pueden ser niños o niñas, van a desarrollar algo que se conoce como síndrome urémico hemolítico. Síndrome urémico hemolítico. Entonces estos pacientes tienen urea y creatinina elevadas, tan elevadas que pueden acabar con la vida del paciente. Entonces la chamba de nosotros,
muy importante. Mismo frotis, anemia, plaquetas bajas, esquizocitos. Pero no es una niña o niño con infección gastrointestinal o incluso en vías urinarias. No es una mujer embarazada, pero sí es una mujer que experimenta cambios de conducta bruscos, como si tuviera esquizofrenia. Habla sola, se golpea en la cabeza, ríe, llora. Aquí en México diríamos, esta mujer está loca. Así literal, está loca. Aguas. Aguas con esa anemia, con plaquetas bajas, con esquizocitos, con mujer que sea loca. En el sentido que les digo, de sus cambios de conducta y con todo respeto. Porque eso sugiere púrpura trombocitopénica trombótica. Púrpura trombocitopénica trombótica. Estas mujeres, porque son mujeres realmente, jóvenes, producen anticuerpos contra una proteína que se llama ADAMS13, que corta el factor de von Willebrand en pedacitos para que proteja de la degradación del factor 8. Las células endoteliales tienen esa ADAMS13, pero cuando los pacientes tienen un problema autoinmune, que generalmente es lupus, empiezan a degradar esta proteína. Entonces las células endoteliales producen el factor de von Willebrand, pero no lo cortan. Y como no lo cortan, como no lo cortan, ese factor de von Willebrand es pegajoso a las plaquetas. Así nativo es pegajoso a las plaquetas, es el pegamento de las plaquetas. Entonces esto causa trombos. Y esos trombos afectan al sistema nervioso central. Por eso esos cambios de conducta. Incluso también afectan al riñón. Importante la clínica. No, ahora es un paciente que tiene anemia, plaquetas bajas, esquizocitos, pero tiene sepsis. Sepsis. Entonces, como tiene sepsis, esto se convierte en una anemia hemolítica microangiopática por coagulación intravascular diseminada. Coagulación intravascular diseminada. Es el mismo frotis, pero tiene varias connotaciones de diagnóstico cuando le agrego la clínica. Si yo me quedara con la pura morfología, lo único que podría decir es que este paciente tiene una anemia hemolítica microangiopática, que no es un mal diagnóstico, pero no es el que yo espero de ustedes. Yo espero que me digan eclampsia, síndrome urémico hemolítico, púrpura trombocitopénica trombótica, coagulación intravascular diseminada. Eso es lo que yo espero. Entonces, yo se lo voy a reportar al doctor de esta manera. Y si no tengo ningún dato clínico, lo vuelvo a decir, lo dejo como un grupo que se llama anemia hemolítica microangiopática. Pero si tienen la clínica, claro que pueden llegar a tener un diagnóstico mucho más elaborado, que es lo que realmente les sirve al doctor, ¿no? Que ustedes deben informar. Entonces, E. coli, Shigella, Salmonella, sepsis, eclampsia, son causales de esta morfología. Ya en este caso de la pequeña se le aisló Shigella dysentery,
urea alta, creatinina alta, proteínas en orina, glucosa en orina. Entonces se quedó como un síndrome urémico hemolítico. ¿Qué tan grave puede ser? Puede ser mortal. Pero si entre más nos tardemos en el diagnóstico, más daño va a quedar en el riñoncito de la pequeña. Y entramos al último punto donde pues voy a mencionar las causas de defecto de producción y me voy a enfocar únicamente a las más importantes. Porque es lo que me importa, las más importantes. Y estos defectos de producción puede ser una anemia de Fanconi, una aplasia pura de serie roja, hay un grupo de anemias que se llaman diseritropoyéticas congénitas, y hay tipo 1, tipo 2, osteopetrosis, mieloptisis, que es la sustitución medular, la insuficiencia renal crónica, el hipotiroidismo y la anemia megaloblástica. Todas estas comparten la característica de que tienen eritros bajos con retis bajos, por eso es importante el recuento de reticulocitos. En el caso de la anemia de Fanconi, pues se los digo así nada más rápidamente, son pacientes que tienen una fragilidad cromosómica, tienen un cuadro de pancitopenia, eritros bajos, leucos bajos, plaquetas bajas. Entonces, y el volumen corpuscular es alto. Entonces, como parte de un abordaje, se tiene que hacer ácido fólico y vitamina B12, en muchas ocasiones no para poder determinar que están bajos, sino más bien que son normales o incluso altos. Esos pacientes con Fanconi suelen tener clínicamente a veces un dedo bifurcado, un dedo pulgar bifurcado, que es una de las características que llama la atención desde el nacimiento. Es rara, pero el diagnóstico de Fanconi se hace con una prueba que se llama prueba de fragilidad cromosómica. Los cromosomas son tan frágiles que se rompen y se fusionan entre ellos. Eso indica fragilidad cromosómica e indica que ese paciente tiene Fanconi. Desafortunadamente, pues no hay mucho que hacer más que transfusiones para más o menos prolongarle la vida al paciente. La aplasia pura de serie roja, pues como su nombre lo indica, únicamente tiene anemia y en la médula se observa una notoria disminución de eritroblastos. No hay eritroblastos para fines prácticos. Y eso se le conoce como aplasia pura de serie roja, pero para llegar a este diagnóstico necesito tener una aspirina. Las anemias diseritropoyéticas congénitas también tienen anemia con retis bajos, igual que todas las demás, pero aquí la morfología es importante. Estas son fotografías de un aspirado medular de un paciente con anemia diseritropoyética congénita tipo 2. Hay tipo 1, esta es la tipo 2. ¿Cómo sé que es la tipo 2? Porque nótese que hay eritroblastos que son binucleados. La presencia de eritroblastos binucleados indica en la médula anemia diseritropoyética congénita tipo 2. La tipo 1 tendría eritroblastos que están separados, como por ejemplo estos, pero se les forma un puente internuclear. Pero es mucho más frecuente la tipo 2. ¿Qué necesito para el diagnóstico? Hacer el aspirado. En el caso de la aplasia pura de serie roja que mencioné, eso está asociado a una mutación en la proteína ribosómica S19, que está en el cromosoma 19, por cierto. Pero es raro. Fanconi es raro. Anemia diseritropoyética congénita es raro. Se lo menciono porque es importante que ustedes tengan a bien esa situación. En el caso de las diseritropoyéticas congénitas, en el caso del tipo 1, en el 90% de los casos se asocia a mutaciones en el gen CDAN1. En el caso de la tipo 2, que es la más frecuente, tienen mutaciones en el gen SEC23B.
sea, se llama SEC23B. Pero ¿cómo lo diagnostica el químico? Que le permitan revisar el aspirado y encontrar eritroblastos binucleados. Otra causa de defecto de producción es la osteopetrosis. También es rara, pero bueno, esta enfermedad se produce porque existe un mal funcionamiento de células que se encargan de reabsorber hueso, que son los osteoclastos. Osteoclastos, que degradan hueso. Hay células que se llaman osteoblastos, que producen hueso. Pero en este caso el osteoclasto degrada hueso. ¿Para qué? Para mantener la arquitectura normal de la médula ósea. Entonces, cuando esas células fallan, no se reabsorbe el hueso, y entonces los osteoblastos pues, siguen depositando hueso, y esto va haciendo que vaya desapareciendo el espacio medular. Desafortunadamente, esos pacientes pues, también les va muy mal por falla de este tipo de células, que son los osteoclastos. Y bueno, ya ahora sí, para terminar, mis queridos amigos, pues les voy a platicar rápidamente de la anemia megaloblástica, que también es muy fácil de entender, siempre y cuando se fijen en lo que se tiene que fijar. Paciente adulto, palidez de tegumentos, malestar general, fatiga, falta de fuerza muscular, adormecimiento de manos, calambres y así. Fíjense. Paciente adulto que tiene, fíjense, tiene pancitopenia, y aquí es donde vienen las broncas, porque la gente que tiene pancitopenia, pues todos piensan lo peor. Es una opción, pero diríamos aquí en México, pues espérense, estamos chupando tranquilos. Dale ahí. Vamos a analizar la biometría y se van a dar cuenta que las cosas no son tan difíciles. 7,9 de hemoglobina, en efecto hay anemia, pero nótese el volumen. Volumen alto. Concentración de 4 letras normal, por eso es macrocítica normocrómica, es la otra clasificación de anemias. Microhipo, normo, macronormo. Pero fíjense, retis bajos. Y dije hace ratito, volumen alto, con retis bajos, es una verdadera macrocitosis. Y apúntenle. Y prácticamente diríamos, apunten esto, apaguen la luz y vámonos, porque ya estamos del otro lado. Apúntenle. Siempre que haya un volumen alto con retis bajos, siempre que haya un paciente con volumen alto, con retis bajos, y obviamente anemia, ¿verdad? Fíjense, directito y sin escalas, debo solicitar fólico y B12. Determinación de ácido fólico y vitamina B12. Oye, Manolo, pero tiene eritros bajos, tiene leucos bajos, plaquetas bajas, es una pancitopenia, Manolo, eso puede ser algo muy delicado. Espérense, estamos chupando tranquilos, fíjate en el volumen es alto. Entiende, papi, échale ganitas. Haz las cosas como tienes que hacerlas y vas a entender por qué se comporta la biometría así. Volumen alto, retis bajo, fácil, voy por fólico y B12. Y apúntenle, fíjense qué fácil es esto. El ácido fólico y la vitamina B12 sirven para sintetizar DNA. Fíjense, qué fácil. El ácido fólico y la vitamina B12 sirven para sintetizar DNA. ¿Y para qué necesitan las células sintetizar DNA? Para dividirse. Si a mí me falta el fólico, la vitamina B12, lo que va a pasar es que hay un retraso en las divisiones celulares. Por eso
eso hay eritros bajos, leucos bajos, plaquetas bajas, por eso es pancitopenia. Pero tiene una explicación. La deficiencia de fólico, vitamina B12, producen retraso en la síntesis de DNA y por lo tanto hay retraso en las divisiones celulares. Pero en el caso de los glóbulos rojos sucede algo interesante. Los eritroblastos en la médula tardan en dividirse, pero la síntesis de hemoglobina se mantiene. Entonces, cuando los eritroblastos se logran separar, el resultado es que las células son muy grandes. Por eso el volumen es alto. Y ustedes van al microscopio y pues obviamente van a encontrar eritrocitos, pues, algunos muy grandotes, ¿no? En realidad todos son grandes, nada más que unos son más grandes que otros. Porque si usted se fija aquí y diga, este está grande, este es normal, pero este es grande. Claro, porque tomas como normal este. Por eso, no sé si les dije, que cuando alguien me dice, oye Manolo, tú estás bien feo. Pues yo digo feo comparado con quién. Pues sí, a más de uno pues que le gane. Es que este es grande, sí, grande comparado con este. Pero el volumen es grande, quiere decir que todos son grandes, prácticamente. Puede llegar a encontrar neutrófilos hipersegmentados, como parte de la morfología, pues. Pero pues la neta, lo más importante es que ustedes soliciten fólico y vitamina B2. Eso es lo que tienen que hacer. Fólico y vitamina B2. Van a encontrar en la revisión a microscopio, pues, macrobalocitos, poiquilocitos, pueden encontrar cuerpos de Howell-Jolly, neutrófilos hipersegmentados, pueden encontrar anillos de Cabot, pero lo más importante es que usted se aprenda que tiene que pedir fólico y B12. Cualquiera de las dos que falten, esto va a llamarse anemia megaloblástica. Y pues con esto, mis queridos amigos, pues hemos terminado lo que se refiere a la serie roja. No sé si tengan alguna preguntita, por favor. Preguntas. Preguntas, mis amigos.
Una preguntita. Dígame. En el caso de la anemia amiloblástica, el volumen, ¿tendrían que considerarlo arriba de los 100? ¿O es que ahí, digamos, un poco más, puede ser arriba de los 110? O sea, el tamaño va a variar para darlo el diagnóstico. Sí, entre más grave sea la deficiencia, más grandes son los eritrocitos. La realidad es que los pacientes que tienen megaloblástica, para fines prácticos y que no se me confundan, siempre es más de 107. Y los reticulocitos sí o sí son bajos, ¿no? Menos de 50.000. Así es. Entonces allí, para tener ese conteo tan fino, tienen que hacer un recuento de 1000. De hecho, los reticulocitos cuentan 1000 células. En eso de los reticulocitos, en el frotis, lo leemos por 10 campos, viendo que los eritrocitos no estén, o sea, que estén bien distribuidos. No sé si está bien esa lectura o cómo se tendría que hacer. Bien. Bueno, para fines de sangre normales, esa técnica sirve sin ningún problema. Para la sangre, obviamente normal, pero para casos ya así un poquito más finos, sí es importante que se haga el recuento como debe hacerse. O sea, 1000 células, no 10 campos, sino más bien 1000 células para tener un conteo, pues, bien. ¿Cómo sería eso de las 1000 células? Ajá, hágate cuenta que usted cuenta 1000 eritrocitos en la tinción de retis, y entonces está fácil, usted cuenta 1000 células y va obviamente separando todos los que sí son reticulocitos. Entonces, si en 1000 células, por ejemplo, encontré 20 reticulocitos, esto es equivalente al 2%. Si fueran 30, pues 3%, 10, 1%. Pero son 1000 eritrocitos, pues, con la tinción de azul de crecir brillante. Okay. Gracias. Sí, Buenas noches, una consulta químico. hola, dígame. Bueno, todos los datos que nos proporcionó es de una anemia macrocítica de tipo hematológico por el déficit de vitamina B12 y ácido fólico. La característica importante en el frotis nos indicó de que eran los macrobalocitos, los neutrófilos hipersegmentados. Y en el caso de las anemias macrocíticas de tipo no hematológico por un consumo excesivo de alcohol, por ejemplo, en el frotis podríamos encontrar estomatocitos como característica. Así es, al igual que pueden encontrar también cuerpos de Pappenheimer. En estos pacientes que tienen o sufren de la anemia del alcoholismo, más bien tienen inhibición de la absorción de ácido fólico. También tienen inhibición de proteínas que tienen que ver con el ciclo celular. Entonces, un paciente que toma alcohol tiene anemia por varios mecanismos realmente. Pero ahí obviamente es importante el que asociemos la ingesta de alcohol. Muchas gracias. A sus órdenes. ¿Alguna otra preguntita, mis queridos amigos?
nuestra última intervención. No existen más preguntas. Podríamos cerrar nuestra jornada del día de hoy, sino antes agradecer por su excelente exposición a nombre de la Universidad Mayor de San Simón, la Facultad de Medicina, el Instituto Nacional de Salud Pública, a todos y cada uno de nuestros participantes. Este es un cierre más de un pequeño ciclo. Estaremos en contacto para poder brindarles más información. Cualquier contacto que requieran, internamente tienen el número del WhatsApp también, aquí en Cochabamba, Bolivia, para poder informarles con respecto al material del Atlas, si desean más información del Químico Emanuel. Estaremos atentos y abiertos a sus consultas. Químico Emanuel, si puede, es tan gentil de dar unas palabras de despedida a nuestros participantes. Claro que sí, pues nuevamente muchas gracias por haber aguantado estoicamente esta sesión del día de hoy. Sé que es complicado que todos se puedan conectar.